salía. Pero un día llego a mi casa y me encuentro con la casa vacía. Y todo lo que tenía lo perdí. Y dije, ¿qué más quiero? Ahora no tengo quien me mando solo. Eso es lo que dije. Aleluya. Pero pasaron 17 días, porque lo tengo bien contadito para la gloria de Dios. 17 días pasaron y yo quería venganza, quería hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano cuando no conoce a Cristo? Cuando no conoce el poder de Dios. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde busca la solución? En los curanderos. ¿Sí o no? No se me hagan los santuarios. Porque no conocemos a Dios. Y entonces no conocemos otra cosa más que la Pancha, la María, el Francisco y el qué sé yo. Y entonces acudimos a ellos, porque no conocemos al Señor. Entonces yo no conocía al Señor. Y de pronto digo a un amigo mío, no conocí una curandera buena, o un curandero bueno. No de esos que tienen el cuadrito nomás, yo quiero uno bueno. Y me dice, ahí cerca del tanque del agua, ha llegado una curandera que debe ser re buena. ¿Y cómo sabe que es buena? Y porque va mucha gente. Y entonces le digo, bueno, ¿me acompaña esta noche? Vamos, me dijo. Y vamos. Y tomamos unos cuantos vinos y lo que hemos hecho, vamos por la carpa. Ha hecho una carpa, dice, para pedirle la vaga, dice. Porque va mucha gente. Y cuando yo llego ahí a la carpa, había cualquier cantidad de gente. Salen dos chicas de adentro y me dicen bienvenido y me dan un beso cada uno, y como era yo me metí como tiro adentro. Ahí estaba, aleluya, mirando tanta gente que había adentro, y en un rincón había una rubia grandota, y yo digo, aquella debe ser la curandera. ¿Cómo será el sistema para acercarse a ella? Yo estaba medio así, medio malo, pero me daba cuenta, ¿cómo será el sistema para acercarse a ella? Y cuando yo estaba pensando eso, aleluya, todos los que estaban ahí adentro comenzaron a cantar. ¿Y saben lo que cantaban? El hombre de Galilea va pasando. Y se la voy a hacer cortita. La que yo creía que era curandera fue pastora mía por mucho tiempo, porque era una campaña evangélica. Y se la hago más cortita todavía. Todo lo que el diablo, la angustia, el revoltón le robó, el hombre de Galilea me lo devolvió. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y fue un cambio tan tremendo en mi vida. Fue algo tan rotundo lo que pasó en mi corazón. Porque yo no entendía nada en ese momento. Pero había algo que había entrado en mí. Y cambió mi vida así. En 180 grados dio vuelta todo. Yo no entendía mucho. Pero sí sé que a la otra noche fui, y a la otra noche fui, y a la otra noche fui. Dejé orquesta, dejé cabaret, dejé mujeres, dejé todo. Aleluya. Y comencé a cantarle a Dios. A los 2 meses de convertido estaba cantando en la campaña de la Conde en Rosario. Y hace 26 años que le canto a mi Cristo y no me arrepiento del Evangelio, porque es potencia del cielo. Oh, gloria. Y la primera canción que le hice a mi Cristo, la primera canción que le hice a mi Señor, el loco por Dios. ¿Por qué le puse loco por Dios? Aleluya. ¿Por qué le puse loco por Dios? Porque todos me decían, está loco. Los de la orquesta me querían llevar a toda costa y me decían, ¡oh, está loco! ¿Cómo te voy a meter ahí? Ahí te lavan la cabeza. Se ve que me lo lavaron bastante. Se ríen de la desgracia. El patrón vive a costilla tuyo, me decía. Cuando vos te caes, el patrón te bolsiquea. Andaba con los bolsillos cosidos por los dos. Gloria. ¿Y sabe qué? Y empecé a cantarle a mi Dios. Y yo cuando estaba en la orquesta escribía canciones, pero me salía linda negrita y terminaba negrita linda y no me salía más nada.
Pero cuando le empiezo a escribir al papá, la mayoría de las canciones que yo le canto a mi Dios, Él me las da. ¿Amén? Aleluya. Y la canción que le escribí al papá, la primera canción que le escribí a él, dice: en la vida del amor, los placeres y el vagar, me sobraban y tenía muchas cosas para amar, mas un día comprendí que todo era pasajero. Fue un ángel mensajero el que me hizo cambiar. Conocí, ya ni sé cómo, una noche de verano, mucha gente en una carpa que se trataban de hermanos, hablaban de un Cristo vivo, lleno de amor y esperanza. Ese Cristo me llamó y me aferré de su mano. Ahora estoy en otra cosa, mi vida ya está cambiada. Tengo un amor verdadero, no me conmueve más nada. Y ahora me dicen el loco, bendita sea mi locura, no cabe en mí la amargura. Ahora soy loco por Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y sabe qué? Tengo últimamente 2 hijas. Y últimamente porque las otras ya están todas casadas. ¿Ah? Pero las 2 hijas más chicas, que una tiene 15 años, la otra tiene 10. Aleluya, son del ministerio Reflejo del Alma, se llama nuestro ministerio. Y las 2 cantan, yo canto y mi señora me pega. Ese es el ministerio de ella. Aleluya. Pero los 4, mi casa y yo, servimos a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Te alaba mi alma, Cristo de la gloria. Te alaba mi alma, Cristo. Los que quieran morar con Cristo en esta noche, en esta mañana, perdón, levante su mano y vamos a volar con el Señor. Aleluya. ¡Oh, gloria! Levanta un poquito la música, por favor. Santo Dios. Cuando parta de esta tierra, volaré hacia el cielo azul, donde está Jesús. Como golondrina volaré, donde está mi amor, donde está mi amor. Bienvenida Él me dará, entra el gozo de tu Señor. Él me dirá, entra el gozo de tu Señor. Y volaré, dígalo conmigo, volaré hacia el cielo infinito, donde está Jesús. Hacia el cielo infinito, donde está mi amor. Cierra los ojos y esta mañana comienza a orar con el Señor. Sabe, la presencia de Cristo está en este lugar. Y hay una nube de gloria en esta mañana flotando ahí. Levanta la mano al cielo y arrebata esa nube de gloria, porque es para ti. Esta mañana la bendición es para ti. Oh, gloria a Dios. Recibe la bendición, recibe, recibe. Cuando pasar de esta tierra, volaré hacia el cielo azul, donde está Jesús.